and thinks como su corazón. as Gloria a Dios. like his heart. Vemos Glory to God. también And we also see al guerrero invencible. this invincible Oh, warrior. miramos también And we also see el hombre carismático this charismatic man que por donde pasaba that wherever he went, los hombres se reunían men would gather para seguirle a la guerra. to follow him to war. Y sobre todo, And overall, cuando hablamos de David, when we talk about podemos David, hablar we can del talk mayor adorador the greatest que worshiper haya existido that has ever en existed todos los tiempos. in all Gloria time. al Señor. and glory to God. En este capítulo de los Salmos, In this chapter of the Psalms, miramos we see al gran monarca this great monarch hablando y levantándose de una gran batalla. talking about this great battle, Con el gran estilo que lo caracteriza, this great way that it characterizes diciendo, him, saying, no temeré, I will not be afraid, aunque un ejército acampe contra mí. even if thousands No surround temeré, me. I will not be Aunque afraid, contra mí se levante guerra. even if there is war against me. Palabras que nosotros debemos Words that we should de recordar remember en cada una de las batallas in every que single llegan one a nuestra vida. of the battles that come to our lives. Nosotros We- no peleamos con guerras We do not físicas. fight a physical battle, Peleamos con batallas espirituales. but spiritual battles. No podemos agarrar una pistola We cannot y grab a tirar al gun blanco y and derribar al shoot the enemigo. target and Porque no overcome lo the enemy, vemos. because we can't Porque see está him, prohibido because it's portar armas. prohibited to do so. Pero But sí podemos We can levantar nuestro cántico, nuestra lift up our oración, song and our nuestra prayer, confianza our trust, y empezar a and glorificar a begin to Dios. glorify God. Y en el nombre de Dios And in the name of God, Todopoderoso, the Almighty legiones God, y poderes tienen que caer all porque está things escrito en la need to palabra bow down as del it is written Señor. in the Word. En segunda de Samuel capítulo 15 2 Samuel 15, vamos a hacer referencia we'll make a reference al momento to this más moment, doloroso de la vida de David. the most painful moment in David's David life. sufrió de muchas maneras, David suffered in many ways, pero en esta ocasión but in this passage, esta batalla this battle era diferente. was different. Esta batalla This battle marcó la vida marked y la historia del monarca, David's life del and cual his la palabra monarchy, habla grandes cosas. the one that the Word talks so greatly about. Esta fue la única batalla This was the only battle en donde David where David tuvo una gran pérdida. had a great loss. Cuando vemos estas circunstancias, When we see these circumstances, debemos de pensar we need to think que no debemos de creer, that we shouldn't believe, o a mí no me va a pasar, that's never going to happen to me. porque ninguno estamos exentos No one is de exempt pasar por las mismas from going circunstancias. through these very circumstances. Es la razón por la cual This is the reason debemos why estar siempre resguardados we need to be guarded bajo la protección divina. under God's divine Por alguna protection. razón el Salmo 91 dice, For some reason, el Psalm que 91 habita al says, abrigo del Altísimo whoever is morará in the shadow of his bajo wings. la sombra del whoever dwells- Omnipotente. ¿Dónde está usted? So where are ¿Debajo you? de la sombra del Are Omnipotente? you under the shadow of the ¿O está fuera de la omnipotent? sombra? Or are you outside of Creyendo that que va a ganar shadow, sus guerras y sus batallas con armas fighting your battles sarcásticas, with con armas terrenales. earthly Déjeme decirle weapons? Let me tell you, que la palabra del Señor nos That enseña the Word of God tells us que la espada del Señor that the sword of God es la espada y la única arma is the only que weapon nosotros podemos that we usar en las batallas que llegan a nuestra vida. can and should use when these battles come to our lives. Cada uno de nosotros, hermanos, Every one of us, es menester que pasemos
por diferente clase de sufrimientos. can go through different circumstances and battles. Algunos en la vida sufren por alguna situación, Is anybody here going through a situation? otros sufrimos por otras, Some go through pero un others. día el Señor me dijo, But one day the Lord told si me, eres humana y estás en esta tierra, if you're human and you're on this estás earth, bajo la generación caída, you are part of y this aunque yo fallen esté generation. contigo, tienes que experimentar el sufrimiento. You must experience the suffering. El Señor nunca nos ha dicho The Lord has never told us que nosotros no tendremos batallas y sufrimiento, that we will never have battles or pero sí afflictions. nos ha dicho But He has que told estará us con nosotros that He a will be cada with us momento que in every nosotros moment atravesamos that por we go esas through. batallas, y nos dará fuerzas And He will give para us strength salir victoriosos e to be ilesos de victorious esas in these guerras. things. En esta ocasión, On this occasion, cuando llegaron los servidores de David, when David's servants came near, notaron que David they noticed that David no reaccionó de la misma manera did not react in que the en same otras way. ocasiones. En otras ocasiones el gran guerrero In other times, the great warrior vivía la expectativa would set this del expectation. momento que le vinieran a avisar que venía ejército contra él. The moment that the opposing army would come close, Tenía las armas colgadas cerca de ha- donde él estaba. he had his weapons hanging up close to where he was. Tenía los generales He had the generals con la planificación de cómo salir a la guerra. with plans about how to go about this Y war. tan solo una palabra clave And with only one key word, y el ejército ya estaba organizado para salir a pelear. and the army would get together and organize to go Pero into hoy battle. el gran guerrero But now this great warrior no toma con esa rapidez sus armas usuales. did not quickly take his weapons and his ¿Qué está plans. pasando? What is con él? happening? Sus generales se preguntan, His generals would ask, ¿qué le pasa a David? what is going on with David? ¿Será que está envejeciendo? Is he getting older? Porque los que ya pasamos de 50 y cuando no hacemos las cosas rápido, nos Those of dicen us es who que are son los años. Older than ¿verdad? 50, we don't work as fast as Y en before. realidad So a we just veces say, no well, es que it's sean the los age. años. Well, it's not that. Es que estamos pensando cuál es la mejor manera de hacer las We're cosas. thinking about the best way Ya no to do caminamos nomás y actuamos things. We a la don't just deriva. walk and act however we want. Ahora ya somos perritos viejos. We're Y ya sabemos Old por dónde dogs, and tenemos we que now salir y know por dónde tenemos que where we atacar. can go in, where we can go out from. Ahora David But no now- comunicaba estrategia de guerra. David didn't communicate this strategy. Hermanos, algunas ocasiones On some occasions, los cristianos nos percatamos we believers que nuestra vida pasada get stuck in teníamos ciertas armas in our lives when we que nos used to daban have resultado. certain weapons that would give us certain results. Las chapuzas nos daban resultado. Las mentiras nos daban resultado. Lying would give us a certain result. Las venganzas nos daban resultado. Vengeance would give us certain Okay. results. Los teatros nos daban resultado. Certain things would give us certain results. Los dramas funcionaban. Dramas would work, Pero cuando somos criaturas nuevas, but when we are a new esas creation, armas deben de those ser old, destruidas those y old enterradas weapons need to be broken y and venir buried, a pelear con las armas and de we la need fe to y del come Espíritu. to fight with battles of the Spirit. Porque esas son las armas These are the que weapons Dios nos ha entregado. that God has given us. Si nuestra lucha no es contra carne ni contra Our sangre, battle is not against es flesh and contra blood, seres but espirituales. against these spiritual beings. Que cuando estamos pobres en el Espíritu That when we are poor no in los spirit, vemos ni los we don't see descubrimos. them and we don't discover them. y empezamos a decir, And we es que begin to siempre say, esta persona Well, es it's así. always this person who's like this. Es que mira, esto le pasa por esto. Well, this is happening Oh, because of this. Déjame decirte
But let me tell you, Si no sabes por qué sucede lo if que te you está don't know why pasando, those things are es happening, mejor que corras it is al better for you altar to del run to Señor the altar of God y te humilles and you would humble y yourself analices and you would y le analyze preguntes, and you would ¿qué ask, quieres que yo haga? what do you want me to do? Estoy segura que el Señor te I am dirá, sure that the Lord will tell you, estate quieto, be still, estate quieta, Be still. porque mía es las batallas. because the battle is mine. En esta ocasión, This occasion, David el conquistador, el gran hombre, David the conqueror, the great man, el Señor carismático, this charismatic tenía man, la mayor guerra de su vida, had this biggest battle una of his guerra life, emocional. an emotional battle. ¿Y qué mayor guerra emocional, hermanos? And what of this Que emotional cuando battle tenemos batallas when familiares, we have battles with our families? donde estamos mirando los hogares cómo Where- se desmoronan. Are we seeing how homes are being destroyed? Hace unos días comparecí en una corte A few days ago, acompañando a alguien. I was in a courtroom accompanying Era una somebody, corte familiar and it was a family court. y aprendí tanto, hermanos. And I learned so much. Cuando llega el que acusa, When the accuser comes, cuando llega el otro que también acusa when another who accuses comes, y pelean por todo y por todos. they fight for everybody and for everything. Todos quieren la visitación. Everybody wants visitation rights. La mujer la quiere, The woman el wants hombre it, la quiere, the man wants it, pero hay diferentes razones but there por are las que la different quieren. reasons for this. Algunos la quieren Some want it porque because si yo tengo la custodia, if I have the pues no custody, me van a dar a mi dinero. then they'll give me ¿Verdad? the money, right? Y otros dicen mitad y mitad, And others say, well, let's porque do half así and half. ni me pide manutención, That way you won't ask me ni for le child pido yo a él support, o a ella, and I won't y ask así you for vamos a any, estar en paz. and we can be in peace. Las batallas familiares Family son las battles batallas are más battles difíciles that de are the librar. most difficult to do. Y son to las handle. batallas en las que debemos estar nosotros These battles that apercibidos we have to de be que in cuando empieza una diferencia en la familia, on the ready. cuando This, empieza un problema, when a problem o cuando starts or miramos something que va a starts to llegar un change, problema al or we hogar, see that a problem is going to come, es momento de sentarnos this y is the dialogar, moment to sit down, no de pelear, de dialogar, no de imponer mi ego, not to impose what you want. porque el ego no Ego es de Dios. is not from God. El ego dicta The ego dictates que se haga lo que yo quiero. to do what I want to do. El ego dicta, The ego dictates. va a ver lo que le va a pasar. We'll see what happens. Va a mirar la lección que yo le voy a dar, He will learn the lesson that I sin want darse cuenta him to learn without que el ego realizing that es the la ego autodestrucción del ser humano. is auto-destructive. Cuando en la familia, hermanos, los pilares When in the family, que deben de estar más firmes y seguros, those who need to be firm and que son los cónyuges, certain no están a una misma altura, the couple are not at the same standard, no están a un mismo nivel. they're not at the same level. Ya no digo de la palabra del I'm Señor, not talking about the word of sino God, de inteligencia, but I'm talking about intelligence, de vivir la vida práctica, of living this practical de life, mirar lo que han empezado a edificar. to see what they have edified. La casa se va a venir abajo, The home is going down. la casa se va a destruir. The home is going to be Y si hay destroyed. pequeños, And these young van a ones, aplastar a los pequeños. what will they see? David David no sabía didn't know cómo manejar aquella situación con how su hijo. to manage this situation. Su hijo Absalón, His son Absalom, pese a que el nombre de Absalón significa this name Absalom mi signifies padre es paz, my father is peace.
se había levantado en contra de su padre. He rose up against his own father. Se había ido a vivir algunos años lejos de su padre. He had gone off to live on his own for many years. Y David And David sabía knew que tarde que temprano that sooner or su later hijo his son regresaría a su lado. would return Pero no home. vendría esta vez ese hijo como el hijo, Let him take it. pero la ambición desmedida. But his ambition, Cuando se ambicionan cosas, hermanos, this que no wanting se of pueden something alcanzar por las buenas. that can't be Viene la taken avaricia, viene la locura, well, but se cae en la ambición y se hacen decisiones muy equivocadas. this unhealthy ambition led him to take ¿Cómo unwise podía choices. David salir de aquella situación? ¿Cómo podemos tú y yo salir de las How situaciones can we get out of this situation? familiares que duelen, Family que nos members hacen sangrar el that corazón en hurt us ocasiones? and that wound our hearts sometimes. Que no podemos usar las armas que tenemos We disponibles, can't use the aunque weapons sean that we buenas have on y sean hand, legales, even if they are good and legal, porque miramos because we see cuántos inocentes van a sufrir. how many innocent people will suffer. A David le bastaba tan solo decir una palabra, All David needed agarrar to do los was say one machetes, word, las flechas, las grab the espadas, arrows and the spades and the pero spears. sabía que si él actuaba, But he knew that if he iba were a to correr act, mucha sangre. a lot of blood would be ¿Qué lost. tenía que hacer David? What did David have ¿Qué to debemos do? hacer nosotros What do ante we esa have to do situación? when we're in this type Oh, of hermanos, dice situation? la palabra en Romanos 12:10, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Pray constantly. Si That's what estás Romans viviendo 12 says. solamente la batalla de tu vida, pero no estás doblando tus rodillas a buscar la dirección y protección del Señor, Are you kneeling down seeking no God's tienes el triunfo protection? asegurado. You don't have a Dice future la that is palabra certain. The word says Que de Dios viene nuestra salvación. that our salvation comes from Salvación God. significa Salvation éxito, means prosperidad, protección. prosperity, protection, success. ¿Quién va a ser el ganador de las batallas que Who is going tenemos to be the nosotros? winner of these battles? La palabra lo dice. The word says, Será el ganador aquel que se humille al Señor. the word says the one who humbles No es el que themselves. grita más, Not the one who no shouts es the el que se loudest, atreve más, not the one who is no most es el que daring, golpea más, not the one who is the sino most es hurt, aquel que se humilla más those delante del who Padre. humble themselves the El que most. se humilla será The one who levantado humbles themselves y el will que be se lifted levanta up, será and the one who exaltado. is lifted up will be Y brought si te vas down. levantando poco a poquito, And dice if la you were palabra, lifted up little by que después little, del enorgullecimiento viene la caída. Mientras The word más alto says te that- levantes, más fuerte va a ser tu dolor. Absalón Absalom era privilegiado por muchos aspectos. was privileged in a lot of ways. Muy amado por su padre. He was very loved by his father, Pero él no miraba ese amor but he didn't see como this algo que love. le satisfacía. Él quería otra cosa. Era un hombre, dice, hermoso, dice la palabra. He was this beautiful man, Hermoso de los pies a la cabeza. beautiful man from head to toe. That's what the word says. Pero sabe, Satanás But you know that es un Satan experto is an expert en hacernos ver in making us see lo que no tenemos. what we don't have. Y la venda espiritual de los ojos And with our de spiritual aquellos eyes, que no se rinden al Señor, those who do not give de up, aquellos que quieren ganar siempre, aunque sean unos necios, those who want to continue, they're very esa stubborn, venda que está en sus ojos that no les deja mirar las cosas maravillosas this blindness de doesn't allow them bendición to see the que beautiful tienen blessings that they rodeando have sus vidas. that is surrounding their lives. Hay hombres que tienen a su lado una mujer cristiana, There are men who have a great Christian woman una on their mujer que side. por nada del mundo deja las cosas del Señor, A woman who wouldn't leave things of God behind. como hay mujeres también As there are women que tienen un hombre
temeroso de Dios a su who lado. have a man who is God-fearing Pero on their empiezan side. a buscar y a desear otras cosas. But they want and seek como out other Absalón. things, like Absalom. Yo quiero hacer aquello. I want to do that Mira, thing. la fulanita con su esposo hace esto. Do you see this Shunammite quiero woman is doing también. this with her husband? I Oh, also aquella tiene un carro. Mira, want le to. compraron un carro Well, she has de a new esto. car. I want a new ¿Y car tú por qué too. no, And why not you? Oh, aquella, mira, le acaban de traer muebles nuevos. Look, she got new furniture. Él sí le compra a su esposa esto y You aquello. see that he buys his wife all of these Okay. new things? ¿Sabe? Los ojos cegados These blind eyes son los favoritos de Satanás are Satan's para favorites. entrar poco a To poco come in little by y little derrumbar las casas que and están destroy sobre la homes. arena. that are built on the sand. No es solo un pilar el que detiene la casa. Son varios pilares, varios castillos. There's different pillars that uphold Y this si se home. empiezan a desmoronar primero uno And if one goes down slowly, y luego sobrecarga el que sigue then the other one, the one y that's se next to desmorona it, también gets more and it hasta also que la falls casa down. es derribada. Then the whole house comes down. Ay, hermanos. ¿Dónde estaba el significado del nombre de Absalón? Where was Mi David, padre Absalom's es paz. name meaning in Si all of this? vivía en constante desaliento, se quemaba por la ambición, He was burning with ambition. se quemaba por poseer, por He was tener, burning with this desire por have sentarse en el reino. this kingdom. Se desesperaba y no podía esperar He was so desperate and a que unwilling David to wait heredara for todo David aquello que to le give to him this pertenecía. inheritance. ¿Por qué actuaba de esa manera? Why did he act in this way? Nosotros, como Absalón también, We, like Absalom a too, veces caemos en la desesperación, sometimes come forward Y with this queremos desperation, obtener las cosas por nuestras fuerzas, and we want to have these things Y nos through our own olvidamos strength, and we forget que Dios tiene su tiempo that para God todo has His timing for y que si everything. oramos That por if we esas pray bendiciones, for those blessings, Él lo hará, He will do it. pero no nos dará algo But He will not give us something para que nosotros nos suicidemos espiritualmente de Él. Nos va a dar lo que nos conviene He will give us y en la what medida will que benefit podamos us nosotros in the manejarlo. way that we are able to manage it. Él no miraba cómo era favorecido. He didn't feel like Solamente se dejó llevar por su a ambición, favorite when he was por sus pensamientos allowing himself to por be sus driven by deseos his ambition, carnales by his fleshly y, desires, y siguió su caminar. ¿Qué le puedes decir what can you say? a alguien que se sienta contigo en la mesa, Or what would you say to somebody seated at the que table comparte el mismo techo? who shares the same roof? ¿Qué le puedes decir para que cambie de parecer? What can you tell them to change? Para que mire lo bueno To see the de good todo lo things que le rodea. of all things that surround them. Hermanos, hagamos guerra espiritual. Let's make spiritual No battle. puedes influir en la mente cerrada You cannot influence que no a closed quiere mind. entender. No puedes cambiar You cannot change el pensamiento necio the stubborn del thinking que no quiere mejorar. of somebody who doesn't Del want que no to quiere be better, cambiar. who doesn't want to ¿Sabe? change. A ese, si no quiere y no le da permiso a Dios, ni Dios lo cambia. If they don't want to and Porque they don't give tiene permission to derecho a God, su then God libre won't change albedrío. them. Y dice por ahí un dicho, ¿verdad? There's a saying Que a mí me enseña mucho. that teaches me a lot. El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir? But what can you say Sobre todo a alguien que ha conocido la palabra. to somebody who knows the word, Sobre todo a alguien que ha disfrutado de las bendiciones de Dios. to somebody who has ¿Qué se enjoyed le the podía blessings from enseñar a God? Absalón si ya lo sabía todo? Absalom already knew all of these things. David soñaba con verlo
David dreamed realizado en el palacio, vestido de sus ropas of reales. having his son take his place. Como se alegra nuestro corazón cuando vemos a nuestros hijos crecer y Much like how desarrollarse. our hearts is filled when we see Cuando our los children vemos grow. graduando de una escuela, When de we see otra. them graduating from one school to Cómo nos another, llenamos de we are alegría. filled with joy. Y sabemos And we know que van caminando they are correctamente walking on the y que right path. pronto llegarán a ser personas And they will become independientes y llenas independent people de la and alegría filled de vivir sus vidas. with the joy of living their lives. El amor en ocasiones nos ata y no nos deja accionar. David no David podía accionar, ignorando que era su hijo el que iba a estar could not act, en ignoring el the fact ejército that contrario. this situation was Quizás with his en los son. oídos de David, hermanos, Maybe in David's resonaban aquellos cánticos del pueblo que lo recibían después de las guerras ears resounded the songs that the people would y sing. cantaban. And they would Saúl sing. mató a sus miles, pero David Saul mató killed a sus thousands, but 10,000. David killed his son. Ahora ya su corazón no latía como en aquellos tiempos. Pero no podía permitir que aquellos elogios de las batallas pasadas He could not permit that the lo battles from desviaran before de lo que ahora tenía enfrente and what was in front of him now y no de lo que quería hacer, and not do what he wanted to sino do, lo que debía de hacer. but what he should do. Era momento This de was a buscar moment la presencia to seek de God's Di- presence. de Dios. Cuando es momento de buscar la presencia de Dios, mis When it's hermanos, the moment to seek God's presence, es momento de pelear this de is rodillas. the moment to fight on your knees. Segunda a los Corintios 10:5 nos aconseja, 2 Corinthians 10:5 tells us destruimos todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sea tuyo o May it sea de la otra persona, be yours or another person's. estamos crucificando, We are llevando a la crucifying. cruz We are taking to the todo cross pensamiento all de altivez, toda guerra que no se all puede haughtiness, librar humanamente all y battle sometemos en el And we are señorío de submitting Cristo it to God para que se cumpla y se haga so la that voluntad de Dios God's will y come no se through, haga ni mi capricho and it will not be through ni el del otro o el de la otra, sino que anybody's. se haga solamente la voluntad de aquel que quiere nuestro bien. strength, but only the will of the one who wants the best for us. Nunca nos permitamos tomar decisiones apresuradas May we never take these decisions, cuando estamos en problemas familiares. these quick decisions when we have problems Si with our está en un families. desacuerdo, no salga por la puerta de atrás. If you are in an argument, don't go out the back door. Llame a la policía, Call the police váyase con su mamá, or go to your mom váyase con su suegra or to your mother-in-law y haga grande lo que está pasando. and make a big deal out of Porque what ahí el just problema es happened. de dos. Y los demás salimos sobrando. Es momento de It is buscar the moment la dirección del Señor. to seek God's direction. Nunca tomemos Let's not decisiones apresuradas. make these Nunca quick miremos el decisions. reloj cronológico, Let's not look at the chronological clock, sino el reloj del Señor. ¿Por qué y para qué estoy experimentando esta guerra? but ask, why am I going through this? What is this for? Dice el Salmo 57:4-7. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová
y espera con paciencia en Él. Estas 4 cosas debes de guardar. These 4 things you should hold on to. Encomienda, confía, Commend yourself. Trust. guarda silencio y espera. Be silent and Qué wait. sabia la palabra del Señor, ¿verdad? En las guerras siempre hay 2. The battle is God's. Republicanos contra demócratas y ahí estamos, ¿verdad? Siempre hay 2. Uno, el equipo 1, vamos a decir, es el Sí. equipo necio, ¿verdad? Team 1, let's say, is a stubborn team. Es el que no medita en las consecuencias de las acciones. They don't meditate on the consequences of Quiere their que se haga actions. solo lo que quiere, They want to do what they want to sin do. razonar si aquello que quiere es lo correcto. Sobrepasa los límites de la inteligencia y no se da cuenta They don't realize que se autodestruye a sí mismo that they are y a los que están con él o con ella. self-destructing. No te interese buscar lo que dicen los demás de ti, porque a veces se tiende a fingir, ¿verdad? A pretender. No te interesa eso. Que te preocupe lo que piensa Dios de ti. Eso es lo que nos debe de preocupar. Y el equipo 2, que siempre hay un oponente. Y a veces es el oponente pasivo. Team 2 sometimes has a passive opponent. Cuidado, dice otro dicho por ahí. El valiente y el feroz dura hasta que el cobarde se levanta. ¿Verdad? No nos equivoquemos. David era pasivo David was passive cuando le dijeron que su hijo venía contra él con gran ejército. when they said that his son was coming after him with a great army. Ya había llenado de ponzoña a todos los pueblos. Y le dijeron, David, And they said, David, el que viene al frente es tu hijo Absalón. it's Absalom that's Y coming trae un after you. ejército And he has numerosísimo. this really, really big army with him. Dice la palabra del Señor, que Él ha escogido lo débil para avergonzar lo fuerte. Lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Espera y verás en las batallas la respuesta que dará Dios a favor de los suyos. Pacientemente, dice el salmista también, The psalmist esperé says, a Jehová. I will patiently wait on Se the Lord. inclinó a mí y oyó mi clamor He heard my cry, y me hizo sacar del lodo cenagoso. and he took me out from the mud, Enderezó mis pies and he set my feet, y me colocó sobre la peña. and he put me ¿Quién on es la peña? the rock. Mi Cristo, Christ, my el que rock, no se the mueve, one who is immovable, el que honrará la palabra con aquel que le es fiel, who honors his word with those who are con faithful aquel to que him, medita en su palabra y en su camino. those who meditate on his will and his way. Bienaventurado el varón y la varona Blessed are the que no han dado en el man and the consejo woman de los malos, pero que en la ley de Jehová, ahí está su delicia. Ahí están los seres vencedores, los que confían y There are the buscan victorious ones, the ones al who Señor. trust in the Lord. He aquí, dice el Salmo 51:6, Psalm 151:6. tú amas la verdad en lo íntimo y en los he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Los que pelean en esta tierra hacen mucho ruido, ¿verdad? Para intimidar. Pero el que dobla sus rodillas y va al altar del Señor, The one who kneels before God,
Ya después de que lloraste, le expusiste, te quedas cansado After you cried and you exposed yourself and you're tired now, y viene la voz secreta del Señor a tu alma y a tu espíritu y te dice, no temas, he porque says, yo don't be estoy afraid, contigo. because I, the Lord, Espera am en with Jehová. you. Wait on the Lord. Reposa tu corazón en el Señor. Rest your heart in God. Oh, David sabía lo que tenía que hacer. David knew what he had to do. Dice el Salmo 50, 22, Psalm 150:22. que le advertía I warned y dice, you, entended ahora, and now I understand. estos los que olvidáis a Dios. No sea que yo mismo os despedace y no exista sobre la tierra quien os libre. Dura cosa es ponerse en manos de un Dios vivo. Absalón creía que era poca cosa ponerse contra aquel que lo amaba con todo su corazón. Absalom went against the one who loved him No with all of his titubeó. heart. Y le declaró la guerra. El padre hasta el último momento cuidaba The father took care proteger a Absalón. to and protected Absalom. En el capítulo 18-15 de Segunda de Samuel, 2 Samuel 18:15. dice que cuando salieron los ejércitos y los Says generales, That when the armies and the generals A went la guerra. out to the battle, David no lo David dejaron ir con él a la guerra, didn't allow them to go with him pero to the se paró battle. en la puerta But he stood there at the door y le dice al primer general, and he tells the first general, por favor, please tratar benignamente al joven Absalón. treat with dignity young Absalom. En el versículo 12 And verse 12, le dice a otro general, he tells another general, mirad por favor see, please, que nadie toque al joven Absalón. that nobody would touch the young Absalom. Y sale el último escuadrón And the last one comes out y le dice, ven, ven, tengo algo que and he decirte. says, come, I have something to tell you. Por favor, te encargo Please, I la vida de Absalón. am charging you to take care of Absalom's life. El que a espada mata, a espada muere. La guerra empezó, The battle begun, corrió sangre. and blood was shed, David seguía orando en el palacio. and David was crying in the palace. Y de repente And all of a sudden, miraba he por el saw camino de su azotea y buscaba si venían mensajeros al palacio. he saw on the path waiting to see the messenger of the palace. Él esperaba buenas nuevas con respecto a su hijo. He was waiting some good news with respect to his son. Y la señal era si venía un mensajero. And the sign was that Había if a buenas messenger nuevas. would come, then it was good news. Si venían más de uno, If more eran than one malas came, nuevas. then it was bad news. No fue como el padre del hijo pródigo, This was not the story of the prodigal son. que estaba seguro que su hijo regresaría sano y salvo. He was certain that his son would Y de come. repente se llenó de gozo alive and porque well. miró que su hijo venía bajando la colina He saw that his y son was quizás coming venía near. silbando uno de los coritos que el padre le había enseñado. Maybe he would come whistling a tune that his Y father entonces showed him. corrió al palacio y les dijo a los siervos, hagan fiesta, And then he would tell his maten servants, el becerro más grande, make a celebration. traigan, arreglen la mesa, porque el Come, hijo let's fix the que estaba table. muerto ha regresado. Because my son has returned. Y todo terminó bien. And everything would end well. Para David no fue así. But this was not the case for David. Le esperaba la noticia He más was- dolorosa de su vida. He was met with really terrible news.
Decidme qué es lo que ha pasado, le dice David. Tell me what happened. Y le dice, asked mi David. Señor, siento mucho darte estas And they nuevas. said, my Lord, I'm sorry to Cayó de give you this rodillas, David. news. Y le dijo, pero Absalón iba cabalgando, Absalom was pero going, se quedó prendido en un encino. Y se quedó colgando desde su cabeza. El asno se fue. Y entonces tuvieron que regresar he was left hanging and they had to turn back. para cortar su cabeza. Este fue el dolor más grande de David. This was the greatest pain for David. Me parece que en ocasiones It seems that on occasion nosotros nos comportamos we como este behave joven Absalón. in a way much like Absalom. El ímpetu de la vida y de creer que podemos hacer todas las cosas a nuestra manera We believe we can do what we want nos our own orilla way, a tomar las decisiones equivocadas and we make wrong decisions sin pensar without que thinking nosotros mismos caeremos en that one nuestras day we propias will fall trampas. as a consequence. Esta fue la prueba mayor de David. This was the greatest trial for David. Cuando el que te debe de honrar te traiciona. When the one who is supposed to honor you betrays Cuando you. el que debe de ser solidario te da la espalda. When the one who is supposed to be in solidarity with you turns Cuando their el back on you. verdugo es el más allegado a tu corazón. Una vez recibida la noticia, Once he cae received David this de news, rodillas y dice David todavía, fell on his knees and he said, hijo mío, le dice, my son, ¿quién me diera a escoger a morir yo en lugar de I would ti, go in your place. mi Absalón? Absalón cayó. Absalón murió Absalom died, siendo un hombre privilegiado, a privileged man, siendo un hombre que tenía todo. a man who had everything. Hombres y mujeres en este día les digo, Men and women on this day, I'm cuando telling you tengas alguien que ora, that when por you ti, have somebody who prays, cuando tengas a alguien temeroso del Señor somebody who is y God-fearing, que busca la palabra del Señor who seeks the word of God, para acatarla y obedecerla, to know it and to obey siéntete it, sumamente bendecido. feel ultimately blessed. Porque la obediencia a la palabra del Señor Because obedience to the word nos of God lleva a will los caminos take de us salvación, to this road of de salvation, éxito, of de success, victoria, of de victory, prosperidad. of prosperity. Pero But el pensamiento de los necios, the thinking of the stubborn, las acciones de los the necios action of the stubborn perderán siempre will always lose, y la muerte and death será su pago. La will be muerte their espiritual end. y en ocasiones la muerte física también. I'm talking spiritually and occasionally physically Una vez too. levantado David de aquel dolor tan grande, Once David came up from this great hurt, dijo cuando murió aquel hijo pequeñito de Betsabé, ¿verdad? Ayunó, oró, se fue en silicio, dijo, una vez muerto el niño, se acabó. Se tuvo que sobreponer. Y aún con todas esas experiencias dolorosas, even with all of these painful experiences, nos da una lección he gives us a lesson de fidelidad a Dios. of faithfulness to God. dice, And he says, No temerá mi corazón. I will not be afraid. Aunque un ejército y millares y millones, Even if me an rodeen, army of thousands and millions tú eres surround mi me, escudo, Señor. you are my shield. Tú eres mi fortaleza. You are my strength. Y en ti And in yo you, estaré confiado. I will trust. Que esta palabra May this word les haya edificado como me edificó a mí. have edified Que you esta as it palabra has for se me. vaya May con this word ustedes. go with you. Que esta palabra nos haga pensar May this word antes de actuar. make you think Que before you esta palabra act. nos haga valorar May this word let el you to llegar y value sentarnos a la casa de Jehová. Y puedas decir también como David, and you can also say like mejor David, es un día en tu casa better is one day que in your 1000 house fuera de ellos. than a Dios me thousand los elsewhere. bendiga, May que God bless tengan una you feliz semana and may you have a happy y week una rica cena.